pastor Héctor Betancourt, como ya es costumbre, les saluda hoy en el nombre glorioso de Jesús y me alegro poder compartir con ustedes un sencillo pensamiento de la palabra de Dios. Hoy tengo la Biblia abierta en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermosa palabra. Primero que todo, el apóstol Pedro es claro y nos recuerda que a lo que Dios nos llama es a una gloria eterna. No es un simple cambio de religión, no es un simple cambio de costumbres, no es entrar a una serie de ritualismos o ceremonias, no, es a una gloria eterna. A eso fue a lo que Dios nos llamó y por eso hay que tener eso claro. Nuestra morada es en el cielo. Aquí todo se acaba, aquí podremos durar 80, 100, 120 años, pero igual nos iremos algún día y a lo que Dios nos está llamando es a una gloria eterna. Acuérdate que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Pero claro, antes de que venga la gloria eterna, tenemos que pasar por este mundo. Así como Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto, nosotros, antes de pasar por la gloria eterna, o de llegar a la gloria eterna mejor, tenemos que pasar por algún tipo de aflicciones y dificultades. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que todo esto no es más que la antesala, el camino para algún día recibir la gloria eterna, que es lo que de verdad nos interesa. Por eso no somos apegados al mundo, por eso sabemos que todo aquí se acaba y que aunque esta nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y para que ese proceso se haga, para que esa transición se dé entre lo que es la tierra y el cielo, tiene que haber un proceso. Y aquí el apóstol Pedro está mencionando 4 partes de ese proceso. Y es primero perfección, luego dice firmeza, fortaleza y establecimiento. Es decir, para uno llegar a heredar la vida eterna, tiene que pasar por aquí. Primero debe ser perfeccionado, segundo afirmado, tercero fortalecido y cuarto establecido. Cuando uno entra a una nueva relación con el Señor, uno tiene que entender y admitir que ya está en un estado diferente. Es decir, yo no puedo bajo ninguna circunstancia considerar que estar con Cristo es como si estuviera sin Él. No, una comparación. Eso es como el casado. Si una persona que se casa cree que va a vivir como soltero, está totalmente equivocado. Él tiene que asumir su nuevo rol, su nuevo papel. Ya es un hombre casado, es una mujer casada, por lo tanto lo de soltero ya se fue. Lo mismo como el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Quiere decir que uno tiene que ser consciente que yo estaba allá, pero ahora estoy aquí. Yo era esto, ahora soy aquello. Yo antes era un hijo de las tinieblas, ahora soy hijo de la luz. Yo antes vivía en el mundo, ahora vivo en Cristo. Es decir, yo tengo que ser consciente de mi nuevo estado. Yo tengo que darme cuenta de eso y ocupar mi lugar
definitivamente. Usted no puede decir que le entregó su vida a Cristo y todavía está como que sí, como que no. Usted tiene que tener claro cuál es su nueva relación con Dios y que sea un asunto definitivo. Ejemplo, un árbol. Un árbol se siembra y germina la semilla y creció y sabe que ese es su lugar definitivamente. Un árbol no está esperando mudarse para otro lado, él sabe que ese es su sitio, que ahí se quedó. Nosotros no podemos estar pensando que nos vamos a ir de aquí para allá, que un rato aquí, un día aquí, otro día allá, otro rato allá. No, nosotros tenemos claro que si le entregamos de verdad la vida a Cristo es de verdad. O sea, no hay un plan B, no existe un plan de contingencia. Eso es como cuando volvemos al ejemplo del matrimonio. Si usted no se puede casar para pensar luego en 2 o 3 meses o en un año que usted ¿se va a ir para dónde? No, es que usted se casó, es que usted ya tiene una nueva vida. Usted hizo una elección, usted un día fue a un altar y usted delante de un juez o delante de un pastor, delante de alguien autorizado, usted contrajo un matrimonio, un compromiso, y eso significa que usted ya no es de allá, usted es de acá. El día que usted se convirtió al Señor, usted no estaba pensando en quedarme en el Señor un mes ni 2 meses. No, usted se convirtió al Señor para quedarse en el Señor. Así que usted no tiene ni siquiera que darle la oportunidad al pensamiento de volver atrás o no. Es que a un verdadero hijo de Dios jamás se le ocurre la idea de dejar a Cristo, como que lo va a dejar si es que esa es su nueva vida. Es que Él se entregó una vez para siempre y escúcheme, sin reservas, sin volverse atrás. Eso es lo primero que uno tiene que tener en la vida. Usted no puede estar dudando si usted es o no es hijo de Dios. Usted no puede estar dudando si le entregó o no la vida al Señor. Eso no se pone en duda. Eso es lo primero que tiene que pasar en la vida de aquel que le entrega su vida al Señor. Luego entonces, ¿qué viene? Bueno, cuando yo ya eso lo tengo claro, que yo sí soy de Cristo, que mi vida es de Dios, que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, entonces ahí sí viene todo lo que el apóstol Pedro está diciendo. Hay un periodo de confirmación, hay un periodo de afianzamiento, hay un estado en el que ya Dios empieza a tratar con nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando Él también es consciente de que nuestra vida no tiene un plan B. Él también espera que haya un compromiso serio y definido y ya nosotros lo que tenemos que hacer ahora es permanecer firmes. Ahora, ¿qué hace Dios? Entonces Dios empieza con nosotros un proceso de perfección, perfección. Eso es lo que en la obra del Espíritu Santo se conoce como ese mejoramiento continuo, esa renovación en el Espíritu Santo, que es lo que Dios va haciendo. Y mientras más nos perfeccione, más firmes nos vamos volviendo, más estables, porque los hijos de Dios no somos nómadas espirituales, es decir, no estamos hoy aquí, mañana allá y después allá. No, el Hijo de Dios está plantado como un árbol en el atrio de la casa de Dios, ahí está plantado, como dice ese hermoso salmo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, yo tengo esa conciencia, Él me perfecciona, Él me afirma, y cuando ya yo estoy firme, ahora mi fortaleza es total, nada me derrumba como un gran árbol, para seguir con el símil del ejemplo, como un árbol que agranda sus raíces y su tronco,
y ya quedó ahí establecido. Dígame usted cómo se trasplanta un roble inmenso. Eso es prácticamente imposible. Entonces nosotros tenemos que llegar a volvernos como esos robles plantados, que de aquí ya no nos vamos a mover. ¿Para dónde nos vamos a mover? Y luego esa firmeza, esa estabilización, esa perfección se nos convierte en un hábito de vida, un hábito. Ya la vida de un cristiano no es un asunto de experimentar, no, es un hábito, es una costumbre, es un uso permanente que ya se volvió así. Es mi vida, es esta. Yo no estoy contemplando posibilidades de vivir de otra forma, no, a mí no se me ocurre vivir de otra manera. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí volver a vivir en el pecado, irme otra vez al fango, experimentar la miseria del mundo? No, no, jamás. Eso ya ni por la mente se le ocurre a un hijo de Dios. Ya nosotros estamos establecidos. Y lo que está establecido como un gran edificio inmenso. Lo plantaron en un sitio, de ahí lo edificaron y ahí se tiene que quedar hasta lo último y ahí nos vamos a quedar nosotros. Por eso, lo que Dios está haciendo con nosotros tiene que arrancar primero de tu actitud. Dios hará contigo algo grande siempre y cuando tú te establezcas en Él. Por eso puede ser que hay algunos cristianos que todavía no han logrado lo que han querido y Dios todavía no ha podido hacer la obra en ellos porque Dios está esperando es que ellos se establezcan. Ah, bueno, ya tú eres de aquí, ahora sí empezó Dios a actuar. Entonces tienes que empezar tú dejando que Dios actúe. A ver, pongamos un ejemplo de la vida común. Cuando alguien se rompe un hueso de la pierna, por ejemplo, o de un antebrazo, ¿qué es lo que hace el médico? Pues sencillamente lo primero que hace es colocarle un yeso o unas tablillas. ¿Para qué? Para que el hueso no se mueva, no vibre. Eso es lo primero, porque un hueso no va a sanar si no se inmoviliza. Eso es obligado en una fractura, es obligado la quietud, es obligado la inmovilización. Por eso es que hay que ponerle un yeso, una canoa, una tablilla. Hay que asegurar es eso, que el hueso no se mueva. Y si el hueso no se mueve, automáticamente empieza el proceso de regeneración de tejidos, de adhesión un extremo al otro, y en cuestión de unos días ese hueso recobra su unidad. Pero ¿dónde empezó todo? En la quietud, en el establecerse, en dejarlo inmóvil. Quédate ahí, no te muevas, porque en el momento que se mueva, se perdió el proceso. Eso es lo que tiene que pasarle a los hijos de Dios. Para que Dios haga contigo algo maravilloso, algo grande, algo glorioso, no te muevas, no te muevas. Quédate como el hueso fracturado ahí pegado para poder que haya una cohesión nuevamente. Eso es lo que tiene que pasar. Y para uno ya es relativamente fácil aprender a quedarse en el Señor y dejar que Él actúe. Nosotros en la vida tenemos dos leyes. Hay una ley, digámoslo así, natural del pecado. Hay una ley natural del pecado que nos lleva siempre a hacer lo malo y a irnos, a no quedarnos. Pero hay otra ley espiritual que está con nosotros. Entonces, cuando tú sientas esa ansiedad y del deseo de irte, acuérdate, no te puedes ir, no te muevas, no te muevas para que el hueso se afirme, ¿sí? No te vayas,
ponle a eso tu fuerza, tu decisión, porque eso sí no lo hace Dios. O sea, Dios hace todo, pero tú tienes que hacer lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? Permanecer, permanecer. Lo demás lo hace Dios. Permanece y Dios hace lo demás. Esa fuerza Dios nos la ha dado, esa energía espiritual está ahí, y acuérdate que Dios nos dio esa energía, esa fuerza espiritual. Dios tiene un propósito determinado con nosotros y hay una disposición segura, pero también tiene que haber en nosotros un hábito de fe, un hábito de fe. Es decir, una certeza de lo que tú crees y de lo que tú vives. Eso tiene que ser así. Eso es como cuando yo tengo una máquina que trabaja con corriente, con luz eléctrica. Tengo ahí el enchufe y tengo el cable, pero, pero yo necesito conectarlo porque si no esa máquina no funciona. Entonces no es sino alargar el cable y enchufo y le doy encendido y la máquina arranca. Eso es lo que tú y yo tenemos el poder de Dios en la vida. Es cuestión de mantenernos enchufados. Porque ese sí es otro problema. Si tú te desenchufas, ahí sí no te aseguro nada. Ahí sí tu fracaso es total. No te desenchufes. O mejor dicho, no te desconectes. Mantente ahí pegado a la fuente. La fuente es Cristo. No te vayas para ningún lado. Mantente en el Señor y verás cómo la vida es hermosa y triunfos son enormes los que Dios nos va a dar. Esto es como ahora con estos aparatos celulares que tenemos, esto se va descargando, estas baterías se van descargando y hay que conectarlas porque si tú no las conectas, esa batería se te va menguando hasta que se te muere el teléfono. Igual, tú tienes que estar conectado todos los días, día y noche de Dios. Tienes que conectarte, conéctate todos los días, una vida íntima con Dios, una cercanía con Dios, y verás cómo Dios cumplirá todo. Entonces, Él te llamó para una gloria eterna, te va a llevar al cielo, pero tienes que padecer un poco, pero mientras eso pasa, Él te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer, pero tú tienes que quedarte quieto. Acuérdate de la figura pues de la quebradura del hueso, acuérdate de la tablilla, acuérdate del yeso, que ese hueso se quede quieto para que pueda sanar, para que se establezca y se vuelva fuerte. Un abrazo para todos y bendiciones de Dios.